decía, hemos estado meditando, estudiando sobre el Cordero de Dios. Y en la última parte es el Cordero glorificado. Hemos visto el Cordero anunciado, el Cordero tipificado, el Cordero sacrificado y revelado, el Cordero glorificado. Y estamos viendo el Cordero glorificado. La verdad es que contemplar al Señor Jesucristo en Apocalipsis es algo absolutamente fascinante. Y en este día yo quisiera, hermanos, que nos motivemos a adorar y alabar al Señor de verdad. No solamente en lo personal, en la intimidad, nosotros individualmente, en nuestras casas, hasta cuando vamos en el carro, se van en carro público, se van en guagua, se van en un avión, se van caminando, se van nadando, no sé, nosotros tener una vida de adoración a nuestro Dios. El corazón que se expone a la gloria y a la maravilla de la persona de Dios, se tiene que lanzar en intensos momentos de adoración y alabanza. Cuando nosotros realmente no estamos alabando y adorando al Señor, cuando estamos fríos en esa área, algo está sucediendo en nuestro corazón. Y amados, es verdad, no, hay múltiples situaciones que vienen a nuestras vidas y nosotros pruebas como pruebas, y nosotros a veces queremos leer la palabra y no tenemos deseo de leer la palabra. ¿Le ha pasado? No sea hipócrita, diga que sí. Ok, nos ha pasado, nos pasa. Queremos orar y realmente yo no tengo deseos de orar. Esa es la verdad y nos forzamos y decimos algunas palabras y sabemos que no estamos orando porque estamos solamente diciendo palabras. Pero ustedes saben que, hermanos, la alabanza y la adoración a menudo es la solución a esa frialdad. La alabanza y la adoración. Sí, toma un himnario, toma una canción de esas que nosotros cantamos. Por cierto, hermanos, los cultos que nosotros tenemos cada día, cada domingo, quedan grabados por lo menos en YouTube. Y yo constantemente regreso al culto para seguir cantando lo que nosotros hemos cantado cada domingo. Es una forma de ir animándonos también en la adoración al Señor. O sea, es verdad que a veces ni la palabra ni la oración es la solución a nuestro desánimo, pero la alabanza sirve como instrumento de Dios para animarnos. Y déjenme decirles, la gran mayoría de las canciones, los himnos que nosotros cantamos son oraciones. Okay, son oraciones al Señor. Estamos orando al Señor mientras lo alabamos. De nuevo, el corazón que se expone a la gloria y a la maravilla de la persona de Dios, responde, se lanza en intensos momentos de adoración y alabanza. Entonces, nosotros ya leímos el capítulo 4 y el capítulo 5 hoy durante el culto y vamos a estar estudiando poco a poco algunos aspectos de adoración de estos dos capítulos. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es que la adoración y la alabanza se expanden, crecen a través de esta escena que Juan está describiendo. Recuerden el bosquejo sencillo, muy sencillo de Apocalipsis.
Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que has visto tiene que ver con el capítulo 1 y con todo lo que Juan como apóstol presenció de la persona del Señor Jesús, cómo lo conoció al Señor Jesucristo. Las cosas que son el estado de la iglesia en aquel momento que el mismo Señor Jesucristo le escribe 7 cartas a cada una de esas iglesias que representan el estado de la iglesia en sentido general. Las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y amados hermanos, si ustedes se dan cuenta, la carta a cada una de esas iglesias, escrita, dirigida por el mismo Señor Jesucristo, escrita al pastor, así como a la misma iglesia, excepto una de esas iglesias, a cada una el Señor le lanza una reprensión. A cada una el Señor le dice, arrepiéntete de la condición en que tú estás. Y esto es muy interesante porque Juan escribe en algún momento entre el año 89 y el año 95 este libro, y estas cartas están escritas durante esa época a esas iglesias. O sea, poco tiempo después que inicia la iglesia, ya el Señor está reprendiendo a la iglesia. Ya el Señor le está llamando a la iglesia al arrepentimiento. Pero podemos incluso regresar un poco en el tiempo y vemos como Pablo en los años 50 y pico le escribe a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, a diferentes iglesias en la región de Galacia, les escribe diciendo cómo es posible que tan poco tiempo después que yo sembré el verdadero evangelio en ustedes, ahora ustedes están abandonando el evangelio y volviendo al legalismo del judaísmo. ¿Cómo es posible? Sea anatema el que tal hace. Estamos hablando muy poco tiempo después de la resurrección de Cristo, después del inicio de la iglesia. Vemos la carta dirigida a los corintios, a la iglesia en Corinto. Pablo le lanza reprensiones desde el principio hasta el final por las divisiones, por la carnalidad, por la tolerancia al pecado, etc. Muy poco tiempo después de haber iniciado la iglesia en sí. Y así Pablo escribe a los tesalonicenses y también los reprende diciendo, óyeme, ¿cómo es posible que entre vosotros hay tantos que son vagos? Porque como ellos estaban esperando al Señor Jesucristo, muchos de ellos dijeron, pero si el Señor Jesucristo viene ya pronto, ¿para qué yo voy a seguir trabajando? Pero pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, pasó una semana, se acabó el chau chau, ¿ok? Y entonces ellos iban a visitar a los hermanos al mediodía, ¡familia! ¿Ok? ¿No? Seguro que Orlando está grabando lo que acabo de decir y hacer. No, mis hermanos, el Señor los reprende y dice, mira, el que no trabaje tampoco coma. Sí, estamos esperando al Señor Jesucristo, pero necesitamos seguir mientras esperamos al Señor. El Señor puede llegar en cualquier momento, pero mientras esperamos al Señor, necesitamos seguir siendo fieles a Él en toda nuestra forma de vivir, en todo nuestro proceder. Entonces, digo esto porque en las cosas que son dentro del bosquejo de Apocalipsis es el estado de la iglesia en aquel momento, pero el estado de la iglesia hoy día no es muy diferente. Continuamente nosotros necesitamos estar exponiéndonos a las Escrituras porque nuestro corazón fácilmente se desvía. Si nosotros hiciéramos una encuesta y las respuestas fueran sinceras,
la gran mayoría de los creyentes no abren las Escrituras durante la semana o abren muy poco. Eso es lamentable, porque nosotros necesitamos estar en constante, completa, total comunión con nuestro Señor. Entonces, la tercera parte es las cosas que han de ser después de estas, que comienza en el capítulo 4, versículo 1, que Juan es trasladado al cielo y allá pues él ve toda esta visión, esta revelación que el Señor le da. Y entonces vemos, como les dije, primer punto, la adoración y la alabanza se expanden, crecen a través de la escena. En concepto musical, cuando hay una pieza que va aumentando de intensidad, le llaman increscendo, y esto es lo que nosotros vemos aquí en los capítulos 4 y capítulo 5. La descripción de la escena de adoración va increciendo. Primero, nosotros vemos a los 4 seres vivientes que dan gloria alrededor del trono día y noche. Capítulo 4, estamos en el capítulo 4, manténgase ahí en el capítulo 4 unos minutos y vamos a ver versículo 8 que dice, ellos están alrededor del trono y recuerden que estos seres vivientes son aquellos que nosotros vemos en Isaías capítulo 6, que están alrededor del trono de Dios, ¿okay? Adorando al Señor y diciendo, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y Juan les llama seres vivientes porque probablemente, aparentemente, no logra identificar bien la silueta de estos seres vivientes. En Isaías 6 vemos que el profeta los identifica como serafines. La palabra serafín significa ardiente, refulgente, fuertemente brillante, más concretamente ardiente. Son seres que fueron creados para tolerar la ardiente gloria de Dios en su misma presencia. Acuérdense que la gloria de Dios es tan ardiente, tan brillante, que ese brillo quema a las personas, ¿okay? Tal y como nosotros somos hoy. Por eso el Señor le dijo a Moisés, nadie me puede ver y quedar vivo. Yo te voy a esconder en la roca, pondré mi mano sobre ti y voy a dejarte mirar por un hoyito y el impacto que ese poquito tuvo en su rostro fue enorme, de tal manera brilló y ardía su rostro que el pueblo no lo podía mirar. Él tuvo que ponerse un velo hasta que eso se desvaneció con el tiempo. El serafín significa ardiente y la gloria de Dios es asimismo de ardiente. Estos 4 seres vivientes están en la presencia del Señor, adorando al Señor, diciendo en Isaías dice que ellos se declaraban el uno al otro, asombrados, espantados, santo, santo, santo. No es que ellos decían, Señor, tú eres santo, sino ellos se decían el uno al otro, pero ¿tú has visto la santidad de Dios? ¡Wow! ¡Qué santo es nuestro Dios! Realmente asombrados, admirados, me imagino que hasta gozosos estaban estos seres vivientes allá en Isaías 6. Y es lo mismo que nosotros estamos leyendo aquí en Apocalipsis 4. Después dice, después que estos 4 seres vivientes están adorando al Señor, diciendo estas cosas, haciendo esto, surgen los 24 ancianos. Los 24 ancianos, al tiempo que los seres vivientes dicen esto, los 24 ancianos se postran y adoran al Señor. Capítulo 4, versículo 11.
Hay diferentes sugerencias sobre quiénes son estos 24 ancianos. Probablemente la mejor de ellas es que representan al pueblo de Dios, una representación del pueblo de Dios. Y dice el versículo 11 que ellos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hace unos momentos nosotros cantábamos: ¿será digno? ¿Y cuál es la respuesta? Lo es. Quiero escucharles. ¿Será digno? Lo es. Él es digno. Él es el único digno. El miércoles nosotros reflexionábamos en que, esto ya más en el capítulo 5, ¿quién es digno para abrir el libro? No había nadie. Y dice que Juan lloraba mucho. Juan lloraba mucho. Y el martes pasado, en la célula, decía el hermano Elvis, ahí estaban seguramente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Moisés, Abraham, David, pero no había ninguno digno. Nadie a la altura del Cordero. Y por más que nosotros admiremos las figuras y las vidas y lo que Dios nos registra sobre la vida de estos hombres, no eran dignos de abrir el libro. Porque solo Jesús es el único digno. Y estos, ¿ante quién se postraban? ¿Ante Abraham? ¿Ante Moisés? ¿Ante David? No, se postraron delante del trono donde está Dios y el Cordero. Él es digno. Entonces, tenemos la adoración de los 4 seres vivientes, tenemos después la adoración de los 24 ancianos, y a estos dos se unen a ambos grupos. Estos dos se unen en un solo grupo, o sea, tanto los seres vivientes como los 24 ancianos se unen en un solo grupo para adorar al Señor. Encontramos esto, capítulo 5, versículos 8 y 9. Cuando el Cordero toma el libro, cuando finalmente el Cordero toma el libro, no había ninguno digno. Se levanta el Cordero, porque Juan, un ángel le dijo a Juan: espérate, no llores. Hay uno que es digno. Hay uno que es digno. El león de la tribu de Judá. Él es digno. El que nos redimió, Él es digno. Dice el versículo, cuando hubo tomado el libro, versículo 8 del capítulo 5, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ¿dónde? Delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él es el único digno. Ambos grupos se unen al unísono para adorar al Cordero. Y amados hermanos, cuando primero tenemos entonces los 4 seres vivientes, después tenemos los 24 ancianos, después ellos, ambos grupos se unen en una alabanza y adoración al Señor. Y entonces a ellos, ahora versículo 11 y 12, se suman millones y millones de ángeles. Ustedes traten de visualizar
tratamos solamente de visualizar la escena. Aquí está el Cordero y Dios en su trono, la gloria de Dios expuesta, y Juan lo está testificando, Juan lo está presenciando, Juan lo está mirando, Juan lo está saboreando. Y entonces 4 seres vivientes se levantan. Y ahí están adorando a nuestro Dios. Los 24 ancianos ven esto y la respuesta automática es ellos adorar al Señor. Los 4 seres vivientes ven a los 24 ancianos adorando al Señor y se unen entonces en un grupo adorando ambos al Señor. Esto está sucediendo y los millones de ángeles se suman a los 2 grupos y comienzan todos al unísono a adorar al Señor. Versículos 11 y 12 dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. ¡Qué tremendo coro! ¡Qué tremendo coro lo que está sucediendo así! Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Esto tiene que haber sido absolutamente increíble. Yo no sé cómo estaba Juan, pero cuando nosotros estamos en un estado de adoración aquí entre todos, y muchas veces en privado, nuestro corazón se enternece hacia las personas del Señor. Y nosotros adoramos a nuestro Dios y a menudo hasta lágrimas salen, corren por nuestras mejillas. Nosotros adorando a nuestro Dios. Y se nos eriza la piel cuando pensamos en la gloria de nuestro Señor. Cuando nosotros estamos aquí en la congregación y adoramos al Señor, muchos de ustedes tienen diferentes acciones. Algunos se concentran y hasta dejan de cantar. Otros cantan con más efusividad. Otros levantan las manos, otros levantan las 2 manos, otros lloran. Esto me hace recordar a mi amado hermano León. Siempre se sentaba por ahí, más o menos donde está Richard o Jesaías, se sentaba por ahí. Y cuando él estaba adorando al Señor aquí, ustedes saben que él tenía una voz hermosa, cantaba, era precioso oírlo cantar. Pero cuando él estaba profundizando en su adoración al Señor, cerraba sus ojos Esa es su forma de adorar al Señor. Ustedes pueden testificar, algunos de ustedes. Era así, él sentado ahí calladito. Así. Tenemos diferentes formas de adorar al Señor. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros sí adoremos al Señor por quien Él es. Es para nuestro beneficio, de hecho, cuando nosotros adoramos al Señor y alabamos al Señor. Es para nuestro beneficio también. Es para gloria de Él, pero para nuestro beneficio. Ahora la escena. Ahí están los 4 seres vivientes que adoran al Señor. Responden los 24 ancianos. Se unen en un solo canto. Ellos adorando al Señor. Los ángeles miran esto y no quieren quedarse atrás y se unen a ellos dos, a estos 2 grupos para adorar al Señor. Millones de millones adorando al único que es digno, que está ya parado al lado del trono, el Cordero que fue inmolado, el que es digno, el único que es digno. Ahora, ante todo esto, miren lo que encontramos. Versículo 14, versículo 13.
Dice, y a todo lo creado. Y a todo lo creado que está en el cielo. Todas las cosas creadas que están ahora mismo en el cielo. Todas las personas, o sea, ahora mismo en este momento de la escena, todas las personas creadas que están en ese momento en el cielo, dice, pero también todo lo creado que está sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Ahora se suma la creación completa, el total de la creación. Acuérdense, hermanos, que esto no ha sucedido. Esto va a suceder. Las cosas que serán después de estas. El Señor le dio a Juan la oportunidad de ver algo que va a suceder más adelante. Toda la creación, absolutamente toda la creación, dice ahí, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Wow. ¿Usted se imagina la creación completa con los ángeles, millones y millones de ángeles, con los serafines, los 24 ancianos, todos adorando al unísono a aquel que nos ha redimido para él? Amados hermanos, aleluya, qué momento tan glorioso. Pero ustedes saben que, aunque eso va a ser absolutamente excepcional, porque ya no habrá la presencia del pecado en nosotros. La presencia del pecado ya no estará ahí, no nos estará molestando. Pero aún hoy nosotros podemos adorar al Señor con intensidad y con sinceridad. Es verdad, había un tiempo donde nosotros, el levantar las manos mientras se cantaba y adoraban, era un no en esta iglesia. Es verdad eso. Recuerdo de hecho, bueno, no importa, pero eso era un no. Porque los relacionaban con otras cosas de otros grupos de no buena doctrina. Y nos enseñaron que las emociones las debíamos tener bajo control. Y es cierto, debemos ejercer el dominio propio en absolutamente todo, incluyendo las emociones. Pero la manifestación de amor, la manifestación de adoración, de asombro, de maravilla al cantar al Señor, expréselo en orden. No estamos de acuerdo con eso de que estar brincando de un lado al otro, porque hay algunos que sí, que se ponen a brincar las sillas y no sé cuánto, se tiran al piso, se dan vueltas y no sé cuánto. No, Dios es un Dios de orden. Ahora también, hermanos, quiero que sepan que es bien fácil hacer este estudio. Si tú haces un estudio en las Escrituras del levantar de manos en plural, no en singular, sino en plural, levantar las manos o alzar las manos, está, con la excepción de una sola vez que está medio dudosa, siempre, todas las demás veces, está ligada a la oración, no al cántico, sino a la oración. Pero la oración es una expresión de adoración. Es reconocer que Él es mi Dios y yo dependo de Él, yo me someto a Él y yo lo adoro a Él. Y la mayoría, como hemos ya dicho varias veces, la mayoría de nuestras adoraciones, nuestras alabanzas, son oraciones. Está perfectamente bien que tú lo expreses. Ahora, ten cuidado, porque he visto en diferentes escenarios
que cuando hermanos y hermanas que están adorando al Señor levantan un brazo y no tienen cuidado de los que están al lado y se mueven y que no sé cuánto, y el que está al lado, debemos tener cuidado con eso, ¿ok? Es natural, no, porque yo estoy expresando, sí, pero en orden y en consideración, los hermanos. En una oportunidad creo que el pastor Yadín me dijo que un pastor que vino a una conferencia en otra iglesia, le comunicó que cuando él está adorando, él se sale de su silla y se pone lejos de la gente porque él se expresa mucho con los brazos, ¿ok? Cuando está adorando. Entonces él, para no molestar a los demás, para no ser de tropiezo a los que están a su lado, él sale un poco de entre la gente para poder expresarse en la adoración. Amados hermanos, la respuesta física en la adoración no está mal. Hay personas que no lo hacen porque no es parte de su personalidad. Y eso está bien, no lo juzguemos. Hay otros que son mucho más expresivos. Hermanos, lo importante es que haya en nuestro corazón una verdadera adoración, no un show, pero tampoco yo soy demasiado fino para estar levantando la mano. Cuidado si a lo máximo así, ¿ok? No, ¿ok? No juzguemos unos a los otros. Si no te quieres mover para nada, si no te quieres, eso está 100% bien, siempre y cuando estés adorando. Amén, ¿se entiende lo que estoy diciendo, hermano? Lo importante es, fíjense cómo estos seres vivientes, o más bien los 24 ancianos, cuando expresaban su adoración, ¿qué hacían? Se postraban ante el Señor. Se postraban con la cabeza en tierra, adorando al que vive por los siglos de los siglos. A todo esto encontramos al final que cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos ven toda esta escena de toda la creación adorando al Cordero y al que está en el trono, la respuesta de ellos al final, versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén. Okay. Es una respuesta natural, amén, así sea, es lo que significa amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, esta escena que presenció el apóstol Juan, que va en aumento, en intensidad, que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, ambos juntos, a ellos se unen los millones y millones de ángeles, y no contento con eso, absolutamente millones y millones y millones, se une el resto de la creación en adoración al Cordero. No hay más que decir amén y postrarse delante de él. Entonces la adoración y la alabanza en esta escena van en aumento, se expanden. ¿Qué conclusiones podemos ver de esta escena de adoración? Bueno, hermanos, la buena y apropiada adoración y alabanza al Señor Jesucristo debería contagiar al corazón más sensible. Y de nuevo, como yo expreso mi adoración al Señor en mi cuerpo, no es tanto lo importante, es que haya verdadera adoración en el corazón. Y también la buena y apropiada adoración es el resultado directo de contemplar, de apreciar, de admirar, valorar, estimar, evaluar y más que nada de asombrarnos de la gloria, grandeza y majestad de nuestro Señor. La
buena y apropiada adoración es consecuencia de ser impactados, deslumbrados, sobrecogidos y hasta espantados y estremecidos por la gloria del Señor. Si nosotros estamos distraídos y pensando en otras cosas, esta escena no va a tener ningún tipo de impacto en nosotros. Nuestro corazón puede estar tan frío que ni siquiera podemos imaginarnos la gloria de Dios. Y si así es, estamos en muy mal estado y necesitamos resolverlo rápidamente. El Señor Jesucristo le decía a las iglesias: arrepiéntete, arrepiéntete. Es verdad, yo conozco tus obras, yo conozco lo que has hecho, yo conozco lo que eres, pero tienes esto y esto y esto. Y llegó a una de ellas a decir: tú no eres ni frío ni caliente. Tú sabes que tú no sirves para nada. Te voy a vomitar de mi boca. Uf, qué palabras tan fuertes de parte del Señor Jesús. Y a veces en nuestra condición espiritual estamos así. Necesitamos retomar una buena visión, contemplar de verdad la gloria de nuestro Señor. Revisitar estos pasajes como este y tratar de identificarnos con Juan en lo que él ve la gloria de nuestro Señor. Cuando el Señor Jesucristo toma a Pedro, Juan y Jacobo y los lleva al monte y él se transfigura. Pedro dice, siempre Pedro, ¿verdad? Bueno es para nosotros haber estado aquí. Esa reacción fue una reacción de adoración, pero entonces se desvió. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No están al mismo nivel. Moisés y Elías son simples siervos, pecadores, salvados por la misma gracia que tú y yo somos salvados. Jesucristo es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Cordero que fue inmolado, que es digno de toda honra y gloria y poder y alabanza. No estamos hablando de las mismas personas, del mismo nivel. Pero encontramos también, en segundo lugar, que en esta escena varios motivos para adorar al Señor. Capítulo 4 de nuevo, versículo 8, vemos que porque Él es intensamente santo, debemos adorarle. Acuérdense que la palabra, la expresión santo, 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 cuando es una palabra repetida 3 veces, 2 o 3 veces, el significado es que implica intensidad. Es verdad que nosotros hemos dicho, y lo seguiré diciendo sin problema, que el Señor es 3 veces santo. Pero debemos comprender que cuando nosotros decimos que Él es 3 veces santo, no significa que el Padre es santo, que el Hijo es santo y que el Espíritu Santo es santo. Y es verdad que lo son. Pero esa expresión implica intensidad. No implica las 3 personas de la Trinidad, como muchas veces se ha dicho. Él es inmensamente, infinitamente santo. Él no es como los dioses inventados por los hombres. Él no es como Zeus, que era un inmoral, que era un antojadizo y a menudo abusaba de su poder. De santidad, nada. Esos dioses inventados por los hombres son absolutamente imperfectos y a menudo son mañosos, antojadizos, vengativos. No, nuestro Dios no es así. Él es absolutamente, infinitamente santo. El único y verdadero Dios es santo, 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 en todo su ser y en su proceder. ¿Por qué nosotros adoramos al Señor? Motivos para adorar al Señor. Porque Él es santo. Porque Él es el Señor.
Capítulo 4, versículo 8 también. Él es el Señor, absoluto soberano sobre el universo. Ante Él se inclinarán todos. ¿Se acuerdan? Filipenses capítulo 2, toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Para nosotros, hermanos, es un verdadero gozo rendirle culto a nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros no es forzado. Nosotros queremos, amamos al Señor y queremos rendirle. Y a nuestra alma nos hace muy bien cuando adoramos a nuestro Dios. Él es Señor. Él no es un déspota. Él es Señor. Dios es bueno. Disfrutamos de su soberana voluntad. Como nosotros cantamos la semana pasada en Apocalipsis 15:3, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. También nosotros encontramos en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada día. Ahí mismo en el versículo 8 también vemos porque Él es el Todopoderoso. Nuestro Padre Celestial tiene poder para ejecutar su plan de manera perfecta. Nada ni nadie podrá perturbar, interrumpir o cambiar el plan de Dios. Dentro de su plan tú estás incluido y su plan para ti es perfecto. Él sabe lo que está haciendo. Es un plan perfecto. Y ese plan va a ir transcurriendo a través de tu vida hasta el día que tú te presentes en su presencia y goces con Él la eternidad. Para eso hemos sido salvos. Si tú estás aquí esta mañana y tú todavía no has sido salvo, necesitas ser salvo para pasar la eternidad con Cristo Jesús también. Los versículos 9, 10 y 11 vemos que lo adoramos por causa de su eternidad. Vive el que vive por los siglos de los siglos. Ese es el que está sentado, que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 4, versículo 9, donde dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias, ¿a quién? Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos responden repostrándose ante Él. El que está sentado en el trono. Fíjense, hermanos, capítulo 2, versículo 18. Ahí mismo, capítulo 2, versículo 18. El Señor Jesucristo, versículo 15, el Señor Jesucristo le escribe a esta iglesia, a la iglesia, bueno, no está escribiendo todavía a la iglesia, capítulo 2. ¿Okay? Juan escribe, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. ¿Quién que está hablando? ¿Quién fue que le puso la mano sobre el hombro, sobre él, su diestra sobre él? ¿Quién fue que le puso la mano sobre él, sobre Juan? El primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo, ¿cómo? Por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que vivo por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo se identifica como el que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo 1, versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y al que ha de venir. Y también 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir.
y también capítulo 4, versículo 8. De nuevo, vamos allá, capítulo 4, versículo 8, donde dice: los 4 seres vivientes que tenían 6 alas alrededor por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban de noche de día de decir ¿a quién? Al que está sentado en el trono: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Les había dicho la semana pasada, hermanos, que en esta escena de los capítulos 4 y 5, la imagen del Cordero y la imagen del Padre se fusionan a menudo. Y aquí vemos evidencia de eso. El que está sentado en el trono es el que vive por los siglos de los siglos. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Y el mismo Señor Jesucristo, el Cordero, se identifica exactamente de la misma manera. Amados, jamás dudes que tu Señor Jesucristo es el Dios sobre todas las cosas. Es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el soberano, Él es Dios. Jamás dudes de eso. Él es el que te salvó, el que está en control total de tu vida. También vemos que Él es digno de honra y gloria y acción de gracias, porque Él es soberano, porque Él es el creador y por lo tanto tu dueño, porque Él es el sustentador de todas las cosas. Ahí en esos versículos dicen las cosas que existen, o sea, todavía existen, permanecen aún. Capítulo 5, versículo 9, porque Él es el digno de tomar el dominio de la historia de los hombres, de toda su creación, de tomar el libro y de abrir sus sellos. Yo tuve gran oportunidad estas últimas 3 semanas de pasar mucho tiempo una vez más con el pastor Samuel Pérez Millos y su esposa Susana. Realmente para mí fue un privilegio inmerecido, una gran bendición haber pasado tanto tiempo con ellos y aprender de ellos. Y la verdad es que es contagioso el querer conocer más y más del Señor. En su comentario al libro de Apocalipsis, escribe el pastor Pérez Millos: los 24 ancianos cantaban un cántico nuevo, motivado por la inmediata intervención de Dios en la historia humana al abrir los 7 sellos del libro. El Señor es digno porque Él es el que tiene el dominio de la historia de los hombres. Él es digno porque Él es el que ha diseñado el plan de tu vida y tiene dominio sobre tu vida. Y lo que pasa en tu vida es para gloria de Él y para bien tuyo. Aún el sufrimiento, aún las pruebas, por duras que sean. También porque Él es el juez de la historia, de los hechos, del actuar de los hombres. Él es el juez. Él es el que un día va a abrir los sellos y va a desatar el juicio sobre este mundo. Él es el que un día va a juzgar a los vivos y a los muertos en el gran trono blanco. Él es el que un día va a juzgarnos a nosotros como sus hijos allá en el cielo, en el tribunal de Cristo. Porque Él fue inmolado, es otra razón para adorarlo. Siendo su sangre derramada para redimirnos, su sacrificio fue perfecto y acepto por el Padre. El precio de nuestra libertad fue ofrecido por el Hijo, y el Dios santo y justo y perfecto lo aceptó conforme, porque Él fue inmolado. Y ustedes saben qué otra razón para adorarlo: porque Él nos hace acepción de personas. Capítulo 5, versículo 9. Dice: Él redimió de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gloria al Señor. Gloria al Señor, que teniendo yo 11 años, el Señor me sacó con mi familia de allá de África
y me trajo a través de Europa, a través de América del Sur, me trae aquí a Dominicana y un año después, Él me trae a Cristo. Y aquí estoy entre ustedes, ¿ok? Nacido bien lejos de aquí, juntamente con los dominicanos y con haitianos y con americanos y con venezolanos y no sé si hay alguna otra nacionalidad aquí, mexicanos exactamente, ¿ok? De Colombia, ¿quién está aquí de Colombia? Bueno, sí, ¿verdad? El hermano Josué está aquí de Colombia, ¿ok? Gloria al Señor de todo linaje y lengua y nación y pueblo. Qué bueno que el Señor no hace acepción de personas. Qué bueno que un día allá en el año 79 llegó aquí una familia de apellido Jols y comenzaron a predicar el evangelio en Bellavista. Y varios de nosotros nos convertimos. Aquí está Lurdita, la primera en convertirse. No, tú fuiste la segunda, primera fue Elsa. Convertirse hace más de 44 años. Entregarse al Señor Jesucristo. Y aquí estamos, gloria al Señor, que Dios nos vio con misericordia y nos derramó su gracia en la presencia, en la familia de estos como instrumentos para traernos a nosotros el Evangelio. Y a través de los años, ustedes han sido alcanzados, unos por un lado, otros por el otro lado, y aquí estamos todos adorando a nuestro Señor. ¿Ustedes saben por qué debemos adorarle? Porque Él nos ha hecho siervos especiales. Dice reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Exactamente cómo va a hacer eso yo no sé. Pero Él decidió hacernos siervos especiales. Nuestra respuesta es, Señor, ¿cómo no te voy a dar las gracias? ¿Cómo no te voy a adorar? En el 5:12, de nuevo, por su investidura de absoluto soberano, su investidura de absoluto soberano nos invita a la adoración y alabanza a gran voz, como dice el versículo. Los 4 seres vivientes no pueden dejar de expresar y proclamar alabanzas. En el capítulo 4, versículo 8 dice que ellos no cesaban de día y de noche de adorar al Señor. Motivos para adorar al Señor hay estos y muchos más. Por último, hay diferentes actos de adoración que podemos ver. La verdadera adoración es multiforme, hermanos, pues sale del corazón regenerado, sumiso al Espíritu de Dios, dirigido por su palabra, asombrado por su gloria. Y vemos que una forma de adoración es proclamar, en alta voz o no. De nuevo, en una conversación con el pastor Pérez Millo sobre esta escena, él señala algo que yo no me había dado cuenta y probablemente muchos de ustedes tampoco. Él señala que los ángeles nunca cantan. ¿Quién cantó? Fueron los 24 ancianos. Los ángeles siempre, dice la Escritura, decían. Capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 8? No cesaban día de noche ¿de qué? De decir. De decir. Y él sigue, el versículo 10, diciendo. El versículo 5:9, diciendo. El 5:12, decía a gran voz. 5:13, oí decir. Y ustedes recuerdan una escena donde aparecen ángeles en el cielo adorando en el nacimiento del Señor Jesús. Aún ahí en Lucas, capítulo 2, versículo 13 de Lucas, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Decían,
Proclamar la gloria de Dios es una forma de adorar a Dios y de alabar a Dios. Pero también está el cántico, como nosotros vemos en el capítulo 5, versículo 9. Los 24 ancianos cantaban un cántico nuevo. De nuevo, hermanos, recuerden que la alabanza tiene un poder tremendo para nuestra vida, para nuestra alma. Otra forma de adorar es postrarse. Capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 8 y 14. Los 24 ancianos continuamente se postraban delante del Cordero, del que está sentado en el trono. Amados hermanos, es cierto, nuestra postura ante una persona cualquiera, nuestra postura ante cualquier persona muestra interés o desinterés, muestra respeto o falta de ello, muestra indiferencia, nuestra postura. ¿Y cómo vamos a estar nosotros ante el Dios Todoglorioso? ¿Cómo estaríamos nosotros si nosotros pudiéramos en esta escena haber sido trasladados allá a la presencia del Cordero y mirar esta escena y ser parte de esa escena? ¿Seríamos nosotros como los 24 ancianos? ¿O sacaríamos el celular para ponerle en video para después colocarlo en Instagram? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ojalá que nuestra respuesta, por lo menos mi respuesta, ojalá sea la de postrarse y adorar al Señor. Pero también de reconocer y atribuirle los méritos. Capítulo 4, versículo 10 dice: ellos colocaban sus coronas delante del trono. También otra forma de adorar al Señor con instrumentos musicales. A esto les gusta a los hermanos aquí, ¿verdad? Tenían arpas, ¿ok? Bueno, aquí yo no veo ninguna arpa, nunca he visto una arpa aquí, pero instrumentos musicales. Gracias al Señor por todos estos instrumentos. Damos gracias al Señor y también por las voces de los hermanos, que son instrumentos también para adorarle. Gracias al Señor por eso. Por medio de la oración, las oraciones de los santos, capítulo 5, versículo 8, y por acciones de gracias, capítulo 4, versículo 9. Entonces hemos visto, Señor, toda esta escena que va en aumento, motivos sobre motivo de ellos ir expandiendo su adoración al Cordero y al que está en el trono, de ir creciendo, de la intensidad de esta escena, de esta adoración. Yo no sé, bueno, yo ahora mismo estoy como gagueando, porque yo no sé si yo pudiera describir esa escena como lo hizo Juan, porque cuánta gloria del Señor Jesús en todo esto. Amados hermanos, seamos motivados a adorar a nuestro Señor. Seamos motivados a realmente ver quién Él es, contemplar quién Él es, asombrarnos de quién Él es. Cuando el Señor Jesús resucitó y se apareció a los 10 primero, y los 10 después le dijeron a Tomás: mira, el Señor se apareció. Ustedes como que comieron demasiado anoche. Si yo no lo veo y no pongo mis manos, mi dedo en sus manos y en su costado, yo no lo voy a creer. 7 días después se aparece el Señor. Él no tuvo que poner ningún dedo en ningún lado. Sencillamente dijo: Señor mío y Dios mío. Automáticamente la respuesta de su corazón al ver al Señor Jesucristo con cuerpo glorificado, al ver al Señor Jesucristo glorificado ahí en su presencia, su respuesta inmediata, automática fue: Señor mío y Dios mío.
Quiere el Señor darnos un corazón de inmediata respuesta de adoración a Él. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús por permitirnos disfrutar de esta escena que tú has descrito en tu palabra para nosotros. Sabemos que esto es algo que ha de acontecer, pero desde ahora, Señor, ayúdanos a ser tiernos a la voz de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a tener un corazón, un alma que realmente contemple tu gloria. Ayúdanos, oh Señor, a no ser indiferentes, sino que nuestra respuesta ante tanta gracia, tanta bondad, tanta gloria, tanto esplendor, nuestra respuesta sea de humilde, sincera y expresiva adoración a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Para gloria tuya te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.